Cuando leíamos en libros de historia o vemos películas de la época, vemos las relaciones, especialmente relaciones humanas, especialmente relaciones sexuales, y pensamos, no, esto no puede haber pasado, pero sí, pasó en la realidad. La Edad Media también fue una etapa muy conflictiva, también donde la mujer era muy sometida. A ver, ¿qué hablar de cinturón de castidad y tantos pecados capitales impuestos por distintos estamentos para que esta sociedad confluyera llena y cargada de tantas y tantas disfunciones en la actualidad? Por eso estuvimos conversando con la sexóloga Karina Garnica acerca de esto, ¿no? De la sexualidad en la Edad Media, lo que ocurría y cómo repercute en la actualidad. La iglesia realmente marca, la iglesia en ese momento se mete hasta con, ¿no es cierto?, desde lo que es la meteorología hasta las cuestiones de salud y hasta cómo solucionarlas, ¿no? Y se mete en la intimidad de las parejas también. Entonces vos fíjate que la institución del matrimonio, insisten mucho con la institución del matrimonio como para encauzar un orden social, ¿no? El adulterio, por supuesto que era penado, hasta se la excomulgaba, generalmente más que todo a la mujer, ¿no? Siempre la mujer, ¿no? La más censurada. Hasta el marido tenía el derecho de matarlos a los adúlteros. Y si no los mataba, porque era su elección, su decisión, podía atarlos y exhibirlos en una plaza para que la gente los insulte, le tire cosas. ¿Cómo era la mente, no? Realmente, cómo se la llevaba la mente por otras vías. Por otras vías, y cómo el varón iba tomando como posesión sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? O sea, la mujer más bien tomada como objeto. Y la dicotomía, ¿no?, entre lo que era la imagen que trataba de plasmar la iglesia como la mujer virgen y pura, o sea, de la Virgen María por un lado, y por otro lado la pecaminosa Eva, la injuriosa, ¿no?, Eva, la lujuriosa Eva. Entonces, bueno, fíjate la dicotomía esa, ¿no? A tal punto que los prostíbulos eran bienvenidos. ¿Por qué? Porque evitaban males mayores. Ahí podían canalizar esa lujuria que dentro de lo que eran las relaciones sexuales dentro del matrimonio eran estrictamente para procrear. O sea, el motivo casto del encuentro sexual era solamente para la continuación de la especie. O sea, la iglesia interfiere tanto a tal punto de disociar, a separar el disfrute de la relación sexual. Y bueno, y también insiste, ¿no es cierto?, en lo que es esto de la virginidad de la mujer, por eso el prototipo, ¿no?, de la Virgen María. La virginidad para que, bueno, justamente el varón, otra vez el varón, ¿no?, como el poseedor del cuerpo de ella, ¿no?, asegure la prole. O sea, era el coseguro saber que, ¿no es cierto?, la mujer era virgen, que la descendencia era de él. Tremendo, época de cinturón de castidad y todas esas cosas que uno no le entra en la cabeza que hayan podido existir. Y fíjate que la gente, digamos, de alguna manera, o sea, yo me pongo a pensar, a ver, sin ir muy lejos, no sé, en la sexualidad, de lo poco que pude saber de mi abuela, donde fíjate que todavía era visto con cierto despectivamente el encuentro sexual en sí, ni hablar, ¿no es cierto?, o sea, el coito en sí, ni hablar otras prácticas dentro de la sexualidad, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, inimaginables, porque realmente la mujer lo postulaba como que era realmente para rechazarlo, era un asco, Claro. ¿no? Entonces vos fíjate que esta represión influye tanto y todavía se sigue, digamos, imprime por siglos a posteriori de que termina la Edad Media semejante represión. El ser humano, que de naturaleza es del goce de la sexualidad y esas necesidades fisiológicas, creo yo, ¿no?, sentimentales y mentales, que eran necesarias llevarlas a cabo, y en esa época reprimidas para la mujer, no para el hombre. Claro, porque el hombre podía tener su descarga, digamos, de alguna manera de esa tensión sexual, ¿no? Pero la mujer no. La mujer, digamos, más en ese lugar de objeto. Cuando la mujer, bueno, le va a costar siglos, ¿no es cierto?, ir saliendo de ese lugar. Fíjate que a nadie le importaba, digamos, el matrimonio por amor. Era un matrimonio arreglado. O sea, podías estar enamorado de otra persona, pero tenías que casarte con esa persona y mantener esas relaciones sexuales encima, ¿no es cierto?, digamos, con alguien que no deseabas, Claro. ¿no? Pero bueno, en ese... Lo único que he encontrado de positivo, Ana... Contame si había algo de positivo. Lo único que he encontrado de positivo es que en ese momento se creía que la concepción se favorecía por el orgasmo. Entonces se me ocurre que el varón, de alguna manera,
con el poco conocimiento que habría sobre la respuesta sexual, ¿no es cierto?, en ese momento, menos la respuesta sexual femenina. Claro. Yo me imagino que se las arreglaban de alguna manera para que ella llegue a su orgasmo. Buscar un goce. No por el goce en sí, sino llegar al orgasmo porque se creía que eso facilitaba la fecundación. La primera consulta, cuando hacemos la anamnesis en una entrevista, siempre se le pregunta a la persona si es practicante activo de alguna religión. ¿Por qué? Porque habitualmente la impronta religiosa marca y despliega a posteriori una serie de disfunciones por la represión, justamente por no poder permitirse. O sea, decíamos que en esta Edad Media, ¿no es cierto?, el deseo sexual era considerado una enfermedad, por ejemplo, a tal punto que los clérigos en aquel momento recomendaban duchas vaginales con incienso para ver si ese deseo sexual que tenía alguna mujer, solo mujeres, se descendía, se bajaba, se reprimía de alguna manera, se disolvía con duchas vaginales de incienso. Qué bárbaro. Todo lo que ha atravesado el ser humano. El ser humano y la mujer, ¿no?, especialmente producto de manipulación y en ese lugar lamentable de objeto. Totalmente. Hemos evolucionado como sociedad, creo yo, ¿no? Y desde la parte sexual creo que se conocen muchas más cosas y se permite hablar de esto que en otros momentos era utópico. ¿Y cuánto ha tardado y cuánto han tardado científicamente en investigar al respecto de la respuesta sexual para que la mujer realmente, o sea, es muy reciente, Ana. Es reciente, estamos hablando de la década del 70, 60, 70 del siglo pasado en Estados Unidos, que recién arranca la anticoncepción hormonal, y es ahí donde la mujer empieza a tener un poquitito más de permiso, de disfrute, porque no significaba una relación sexual inherentemente un embarazo. Entonces sí empezó a poder disfrutar sin tener, ¿no es cierto?, la consecuencia inherente de lo que era un embarazo. Repito, como hemos charlado en algún momento, gracias a programas como el tuyo que difunden, que la gente se puede identificar con alguna problemática y puede consultar, porque esto sigue manteniéndose, más allá que hoy por hoy prendemos la tele y vemos explícitamente un montón de situaciones que giran en torno a la sexualidad. La gente muchas veces no sabe dónde pedir ayuda.